Hola, mi nombre es Eloy Pablo Orcilliet. Puedo decirlo porque sé quién soy. Soy hijo de Eloy y de Marta, padre de Ezequiel, Mariela y Jael. Y puedo decirlo porque sé quién soy. Es un modo de presentarme para darle valor a la identidad y un homenaje que hacemos todos los del Centro de Veteranos de Malvinas Unidos de Merlo, cuando damos una charla a unas defensoras de la identidad que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Muy bien. Bueno, Eloy, vamos a empezar porque nos cuentes cómo fue tu infancia, dónde naciste, cómo era tu familia, cuáles eran tus ocupaciones, tus gustos, lo que hacías en tu infancia y adolescencia. Bueno, yo nací en Merlo, provincia de Buenos Aires, en el oeste, y viví casi toda mi vida en Agustín Ferrari, que es partido del partido de Merlo. Me crié en un lugar muy grande, dentro de una gran burbuja, que fue lo que pensaba que era mi situación, porque yo vivía con mi viejo, mi vieja y mi hermana. Mi viejo tenía casi un octavo de manzana donde tenía locales y todo eso. Y yo me crié pensando que todo eso era nuestro, hasta que a los 19 años me enteré que estábamos alquilando cuando nos desalojaron y fuimos a parar de un octavo de manzanas a una pieza de 3x3 y una pieza armada de 3x2 de madera. Y mi infancia pasó todo ahí, entre el almacén, la carnicería de mi viejo, principalmente en el bar de mi viejo. El bar de Eloy era uno de los dos bares que existían en Agustín Ferrari. Y la infancia junto con mi hermana pasaba de estar todas las siestas cuando mi viejo se iba a dormir. Nos pasábamos en el bar o jugando al metegol, al billargol. Mirábamos novelas en la televisión y nos tirábamos a disfrutar de algunos de los licores que tomábamos de contrabando. Suponemos que el viejo no sabía, pero mentira, el viejo sabía que lo hacíamos y nos dejaba hacerlo. Y después, solamente con el viejo y con los borrachos del bar, con el grupo que tenían, íbamos a pescar, nos íbamos a Entre Ríos, a un montón de lados. Y yo era el niño mimado, como era el hijo del dueño. Mi viejo lo habían apodado el caburé, porque era el que dominaba a todos los pájaros, que los pájaros eran todos los borrachos. Así que nos pasábamos el tiempo yendo y viniendo para aquí y para allá. Disfruté mucho de mi infancia. ¿Y te gustaba hacer deportes, música? ¿Qué ocupaciones, aparte de pescar con estos personajes, qué otras cosas hacías? Y bueno, estaba estudiando la primaria, después la secundaria, repetí con éxito cuarto año industrial y posteriormente terminé la secundaria en un secundario de adultos. Sí, me gustaba la música. Deportes hacía un poco de fútbol y eso nada más. Pero la música fue una gran guarida para mí. Me salvó principalmente cuando a los 12 años me contagié de sarna, que el médico oportunamente me dijo, no, es sarnilla. Y mi hermana me dijo, no, es sarna, sos sarnoso. Así que... Y eso lo que hizo fue aislarme de todos. De pronto me vi sin mis amigos, sin los que yo consideraba mis amigos, porque desaparecieron todos, porque parecía que tenía una enfermedad mortal. Y en ese tiempo recuerdo que me refugié en la música. Me prestaron unos discos, 30 años de vida de Morris, uno de Elton John, dos, La nave infernal de Boss Day, y alguno más, y la Biblia también de Boss Day. Y a través de escucharlos todo el tiempo, porque permanecía encerrado en ese tiempo, los escuchaba, me aprendía las letras, las cantaba, y a partir de ahí empecé a buscar
el sentido de la música que me gustaba. Experimenté por amigos música en inglés. Toda mi formación, la formación de los de mi edad, fue música inglesa. Nos colonizaban también de esa manera. Y bueno, escuchaba The Purple, Pink Floyd, Rick Wakeman, bueno, un montón. Pero posteriormente me incliné mucho por la música nacional, participando de conciertos y todo eso. Ya que lo dijiste, nos colonizaban con esta música. ¿Por qué lo decís? ¿Escuchar música en inglés vos sentís que de alguna manera es alguna forma de inculturación o algo así? Es una forma de meternos en la cabeza una cultura que no es la nuestra. De hecho, no solamente con la música. Si vos mirás el cine, yo me estoy refiriendo a esa época, en el 70 y pico, 80 y pico, yo te podía describir con detalles la guerra de secesión, un montón de movimientos independentistas o batallas internas de Estados Unidos, y yo no te podía contar nada de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no nos daban eso, nos alimentaban con otra cultura. Por lo tanto, nuestras reacciones iban a ser a favor de esa cultura o defender esa cultura. Recién con el tiempo, y principalmente por el punto de inflexión que fue Malvinas en mi vida, pude interiorizarme de un montón de cosas. Primero por curiosidad, por necesidad, y luego por esta intención que tenemos desde hace mucho tiempo de tratar de generar identidad y pertenencia en todo el pueblo para que se den cuenta del país hermosamente rico que tenemos, constantemente afanado, y que a través de poder conocerlo puedan quererlo y defenderlo. Algunos pincelazos más de la infancia. ¿A qué se dedicaba tu mamá? ¿También trabajaba en este bar? No, mi vieja era ama de casa y posteriormente empezó a trabajar como modista, como costurera en talleres, así hasta que se divorció del viejo cuando yo tenía 11 años o 12, y después se fue a vivir sola. Bueno, después tuvo su pareja, pero trabajaba en 1 o 2 talleres de costura. Salía a las 3 y pico de la mañana de su casa, tomaba el tren y trabajaba como hasta las 10 de la noche y volvía, y tenía un par de horas para atender a sus animales, que siempre tuvo y tiene animales, y después volvía a trabajar. De hecho, recuerdo cuando estaba en la colimba, ya estaba haciendo la colimba, y visitaba a mi novia de entonces que vivía en Capital, y eran las 4 de la mañana, 4 y media, y estaba esperando yo el tren para volver de Floresta a mi casa, y veía pasar los trenes, y veía un montón de gente, y digo, oh, por ahí está mi vieja ahí. Muy bien. ¿Eran religiosos ustedes? No, tuvimos una formación normal en este modo de gobernar nuestro país, que es principalmente católico. Pero no éramos, mi viejo no era católico ni cristiano ni nada parecido. Mi vieja posteriormente se volcó al evangelismo, pero yo tenía una firme creencia en algo superior, en Dios, en Cristo, en algo así nada más. Tenía inclinación por algunos santos porque tenía que insertarme en la sociedad, y a mis hijos los mandamos a un colegio religioso por esa tontería que también nos inculcaron, que una escuela privada era mucho mejor que una escuela pública, cosa que cuando yo era chico era absolutamente al revés. Si no aprobabas la escuela pública, si eras repetidor, te ibas a la escuela privada. Bueno, todo eso cambió por dinero, por supuesto, y nosotros, como todos los padres, quisimos darle más o menos la mejor educación, entonces lo mandamos a un colegio religioso. Antes de entrar al servicio militar, ¿cuál era tu proyección de futuro que vos tenías? ¿Qué imaginabas? ¿Qué querías ser? Bueno, es interesante. Cuando yo tenía 16, 17 años, y te digo, había repetido exitosamente el 4º año industrial, había empezado a trabajar primero en una carpintería, después en electricidad,
trabajaba en el Centro Municipal de Exposiciones y íbamos a Mar del Plata a hacer torneos de tenis con iluminación. Yo sabía que tenía que cumplir con el servicio militar obligatorio, o sea que iba a estar un año de mi vida al pedo, y digo, bueno, en ese año se me va a ocurrir cómo hacerme millonario. Por supuesto que también fue un error, ¿no? Lo que menos pasó que fue millonario. Pero esa era la perspectiva. Ajá. No tenía nada fijo, pero estaba convencido de que en ese entonces, en ese año, se me iba a ocurrir la manera de progresar, ser millonario, algo así. ¿Y cómo es esto de esa repetición exitosa? ¿Cómo se repite exitosamente un cuarto año? Claro, porque también son cosas que nos inculcan todo el tiempo sobre el éxito nada más y que el fracaso no existe. Y sin embargo nosotros, junto con otros veteranos, decimos que somos expertos en fracasos porque la vida es un constante fracaso. El éxito es muy aislado. Por lo tanto, tenés que acostumbrarte a fracasar para levantarte y seguir luchando. Entonces, cuando uno dice, no, yo repetí 4 años y pones cara de, fue un fracaso. No, yo repetí bien 4 años. Me llevé 6 materias, me llevé música, una locura. Pero bueno, eran tiempos en que a mi edad, en ese entonces, tenía otras cosas. Ya me llamaban mucho la atención las chicas, me llamaban la atención los juegos, el metegol, esas cosas, no había muchas cosas entonces. ¿Cómo fue tu ingreso al servicio militar? La sorpresa de que entrabas en la Marina, la reacción en tu casa. Bueno, la reacción de mi viejo, que es con quien vivía entonces, y mi hermana, mi viejo se sentía recontra orgulloso. Hay que recordar que también entonces había una teoría de que uno se hacía hombre cuando pasaba el servicio militar. Una tontería importante, ¿no? Pero mi viejo se sentía recontra orgulloso y para mí, te digo, esperaba ese momento para pensar que iba a ser el resto de mi vida. Y cuando llegó el momento del sorteo, que nos sorteaban, bueno, por la Lotería Nacional con los 3 últimos números, me fijé a ver qué número me tocaba y me tocó 949, casi me paso de la lista, era hasta 1000, y me tocó Marina. Así que simplemente lo acepté, resoné un poco porque entonces Marina eran 14 meses, no un año, pero bueno, no quedaba otra, era el paso importante que teníamos que dar los varones nativos o por opción de entonces, cumpliendo con el servicio militar. Uh-huh. Y entonces, ¿cuándo te incorporan? ¿Dónde te toca hacer la instrucción? ¿Cómo son los pasos ya dentro del servicio militar? Bueno, me incorporan paradójicamente el 2 de abril del 81 en el Distrito Militar San Martín, ahí en Ramos Mejía. Nos llevan en un tren hasta Bahía Blanca, hasta Puerto Belgrano, a Campo Sarmiento, que es un lugar de entrenamiento de la Marina. Y a mí me tienen aproximadamente un mes, que eran 2 meses de instrucción, en el que, contamos siempre, lo primero que hacen es quitarte la identidad, porque vos cuando entras ahí, nosotros contamos siempre, todos nos conocemos, nos vemos las caras y nos conocemos, pero si te cortan el pelo a todos, vos sos cabeza de fósforo y no conoces absolutamente a nadie. Lo primero que hacen es sacarte la identidad para después someterte a estos genocidas que nos tocaban como superiores a todo tipo de vejámenes. Y antes de un mes me mandan al Hospital Navarrio Santiago, en La Plata, a hacer un curso de enfermería. Por supuesto que fue algo inconsulto y tampoco podías negarte, así que me llevaron a hacer el curso y posteriormente, cuando terminé el curso de enfermería, ahí me dijeron que eligiera un destino y elegí quedarme ahí en La Plata porque estaba razonablemente cerca de mi casa, eran varias horas de viaje, pero en todo caso podía llegar a visitarlos. Uh-huh. O sea que fue inconsulto lo de ir a digamos, a hacer el curso de enfermería. Por supuesto, todo era inconsulto. Es más, en las formaciones que teníamos en ese mes de instrucción, nos decía, a ver, las enfermeras vengan para acá,
y por supuesto teníamos que ir nosotros, éramos 800 y teníamos que salir los 15 y nos íbamos hasta donde nos llamaban. Sí, sí. Ahora, yo lo que te quiero preguntar es, vos haces reflexiones sobre este tema de la identidad, la pérdida de identidad. ¿Esas son reflexiones que vos las hacías en ese momento? No, para nada. Claro, quería ubicar temporalmente cuándo es ese proceso de lo que decís, de pérdida de identidad. ¿Es posterior a todo eso? Es posterior, por supuesto. Como te decía, yo cuando volví, empecé, después de un tiempo de no hablar, empecé a relacionarme con otros veteranos y empezamos a hacer nuestra propia historia, a investigar a dónde nos llevaron, por qué y toda esa historia. Nosotros contamos siempre que toda nuestra adolescencia la vivimos en dictadura. Por lo tanto, habíamos normalizado una pérdida de derechos que para nosotros era normal. Para nosotros salir todos los días con documento era normal. Cuando ahora los chicos, por suerte, pueden salir sin documentos o tienen el documento en el celular, lo que sea. Pero no podías ir con pelo largo, no podías ir con barba, no podías reunirte después de las 10 de la noche. Todas esas cosas que son pérdidas de derechos y nosotros las habíamos normalizado. Por eso hacemos hincapié en la identidad, en la pertenencia, en todo eso, para que no te quiten derechos, porque te los quitan hábilmente y vos los normalizás como algo común. En realidad es una pérdida de derechos. Pero todo eso fue, por supuesto, posterior. Ajá, perfecto. O sea, vamos a volver sobre esto, pero digamos, posguerra empieza toda esta reflexión colectiva con otros compañeros veteranos de todo lo que fueron esos años de dictadura. Más o menos es así lo que... Sí, hubo un par de pasos, pero sí. Perfecto. Bueno, ya, a ver, ya estamos en el servicio militar, estás en Punta Indio, ¿te destinan a Punta Indio? No, en Río Santiago. Río Santiago, perdón. Astilleros. La Plata, cerca. Ok. ¿Tuvieron conocimiento en algún momento de que iban a ir a Malvinas? ¿Hubo alguna anticipación? ¿O cómo fue, mejor dicho, la noticia van a ir a Malvinas? Bueno, el 2 de abril no tuvimos ninguna noticia previa, no teníamos nada de eso. No era información que podíamos manejar. Y el 2 de abril entró el cabo principal, yo estaba asignado a la sala de infecciosas, o sea, atendíamos a todos los soldados y militares que tenían algún tipo de infección. Y entró gritando el cabo principal, que es uno de los grados de los suboficiales, diciendo que la Armada había recuperado las Islas Malvinas. Lo cual nosotros lo miramos diciendo, bueno, dale. Noticias nosotros sobre Malvinas, yo particularmente había tenido en la escuela primaria, en la escuela pública que siempre reivindicamos, con esas maestras que en tercer, cuarto grado te hablan y te nombran a Malvinas, entonces vos decís, Malvinas, pero no mucha más información que eso. Y a la semana, a los 10 días, nos reúne el contraalmirante, que era el director del hospital. Un contraalmirante en ese tiempo era un semidios, alguien que estaba muy arriba de todo, era casi la máxima jerarquía de la Armada. Nos reúne en el despacho a 12 enfermeros o 13 y nos dice, bueno, ustedes van a tener el honor de representar al hospital en Malvinas. Lo primero que pensé, y reafirmo, lo pensé, es ¿por qué no tenés el honor vos y vas vos? Por supuesto que lo pensé, porque en ese entonces no podías contestarle ni contrariar a alguien que era superior en la guía jerárquica de la Armada y, como te digo, nosotros naturalizamos que a un militar o a un policía no le discutías nada, simplemente le hacías caso. Así que posteriormente a eso nos llevaron al edificio Libertad, recuerdo que era un sábado a la tarde, nos llevaron a uno de los subsuelos, nos disfrazaron de soldados, nos dieron equipo de soldadito, me dieron el casco, me dieron el fusil, una bolsa portaequipo, donde nos hicieron llevar hasta la ropa de gala, no sé para desfilar cuándo, pero nos hicieron llevar, así de ridículos eran. Y después nos llevaron al aeroparque. Y para ir al aeroparque pasamos por el centro, no sé por qué, pero pasamos por el centro. Y era un sábado a la noche y la gente se iba a bailar.
Entonces yo estaba sentado con la bolsa portaequipos, el fusil, con las balas, y miraba para afuera y veía que todos iban a bailar. Digo, aquí hay algo que está para la mierda. Por ahí me están dando algo para irme a un lugar, a tirarme tiros, posiblemente a matar o a morir, y la gente se va a bailar. Digo, hay algo que no entiendo. Posteriormente tratamos de entenderlo. Bueno, disculpame, porque esto es en el viaje a Malvinas. De ahí nos llevaron hasta Río Gallegos, donde Perdón, hicimos una escala. ¿qué día estamos hablando? Y sería el 17 de abril, Ok. algo así. Llegamos a Río Gallegos a la madrugada, éramos un grupo de 11 o 12 o 13 enfermeros con un cabo principal que estaba a cargo nuestro. Y ahí recibí la única instrucción que recibí para ir a la guerra. Estábamos en la pista cuando habíamos bajado de un avión para tomar otro y el cabo principal nos dice, ustedes recuerden, disparan, se tiran, ruedan, se levantan, disparan, se tiran, ruedan, se levantan, disparan. Esa fue la única instrucción, la única preparación que recibí para ir a la guerra. Pero digamos, pero vos habías hecho la instrucción Había completa. hecho menos de un mes. Ah, ¿sí? menos de un mes. En la cual había participado en 2 veces tirar con el FAL. Nada más que eso. O sea, habían ido a polígono, tiraste una sola oportunidad. En realidad sí, tiramos en 2 lugares distintos, que eran abiertos. O sea, en Puerto Belgrano tenés lugar para tirar porque no hay nada, en Bahía Blanca. Y en uno de esos lugares que estaba lleno de rosetas, rosas chiquititas así, todo un campo. Y tiramos y, bueno, la costumbre de los militares era decir, bueno, ahora junten los casquillos y devuélvanlos. Y todos juntamos los casquillos, devolvimos. Y el juego perverso de estos tipos era decirte, no, nos faltan 200 casquillos, así que ahora corran, tírense al piso, golpe tierra, arrastrense y busquen los casquillos. Así hasta que dejamos plano todo donde estaban las rosetas. Y bueno, y se calmaron sus ganas de humillarnos y volvimos. ¿Cómo es la llegada a Malvinas? La llegada es muy loca, porque durante el trayecto yo iba tanto hasta Comodoro como hasta Malvinas cuando cambiamos de avión. Iba al lado de otro colimba, Camilo, que era un mendocino, en el cual dijimos, oh, pará, vamos a estar, nos llevan a un lugar, loco, vamos a estar juntos, no nos separemos, vamos a estar espalda con espalda. Y cuando llegamos a Malvinas, bajamos, nos sorprendió el viento, el frío, lo inhóspito de todo, porque no había nada alrededor, estábamos en el aeropuerto. Y lo primero que hicieron fue, bueno, vos para allá, y no lo vi hasta el día de hoy. Sé que volvió vivo, por suerte, pero no lo vi nunca más. Y ahí, una vez que hicieron esa distribución, ¿a dónde fueron? A mí me mandaron a un monte por elevación, porque no hay árboles, que se llama Zapper Hill, o Monte de Zapador. Y me dijeron que iba a estar como enfermero de la Compañía Mar, que era una de las compañías del Batallón de Infantería de Marina número 5 que tiene asiento en Río Grande. En esa Compañía Mar había un cabo principal, enfermero, un enfermero que había hecho el curso conmigo y yo. Posteriormente, después del primer ataque, bueno, el cabo principal se sintió mal y se las tomó, nos dejó a los 2 enfermeros y después el enfermero que quedaba, que era más antiguo, se fue trasladado a otro lado, lo llevaron, así que yo con 20 días me quedé como a cargo de todo. Me mandaron otro enfermero, otro compañero, pero ahí era uno de los días hasta el final donde rezaba prácticamente para que si tuviese que curar a alguien o atenderlo lo hiciera bien, porque yo era un experto haciendo tratamientos, poniendo inyecciones, pero curar fracturas expuestas de brazos o recuperar a un herido o lo que sea era algo que estaba fuera de lo que hacía constantemente. Claro. Por lo tanto me generaba una gran angustia. Contanos un poquito, para que entendamos,
¿Dónde es Sapergil? ¿Está muy lejos de Puerto Argentino? Sí, está aproximadamente a 5 o 7 kilómetros de Puerto Argentino. En ese entonces había un asfalto que llegaba hasta los 2 o 3 kilómetros nada más. Y después todos eran caminos, en su mayoría, donde se hundía la tierra. Tenemos que recordar que en Malvinas el suelo es, o era, esponjoso, vos lo pisabas y brotaba agua, se llama turba. Y para ascender al monte tenías que estar bastante tiempo porque te costaba. Te costaba por el estado del terreno, ¿no? Claro. Así que estábamos ahí y como era una elevación importante y cercana relativamente a Puerto Argentino, los militares no tuvieron otra genial idea que poner los radares ahí de Fuerza Aérea, Armada y Ejército. Pusieron creo que 3 radares exactamente arriba donde estábamos nosotros. Por supuesto, eso el 1 de mayo fue el primer blanco de los buques ingleses. O sea que era un atractor de bombas. El 1 de mayo a la noche prácticamente la demolieron, hicieron volar todos los radares. Fue nuestro, si se quiere, nuestro bautismo de fuego. Y ahí me di cuenta que las películas yanquis que nos hacían ver tenían un montón de verdad en cuanto a la ambientación, porque ese sonido de las bombas es exactamente así. A tal punto naturalizás eso que en los días posteriores escuchabas los cañonazos, escuchabas el silbido y sabías que iban a caer a 200 metros, 300, entonces no te tirabas al piso ni nada. Pero esa noche sí, hicieron pelota los radares y ahí tuvimos nuestras primeras intervenciones, ahí tuvimos nuestro primer muerto. Sí. ¿Y tuviste que intervenir en alguna curación, sí, alguna traslado? Después del primer ataque, en donde la tierra también se movía, como en las películas, caía la tierra de donde estábamos, porque nosotros para guarecernos teníamos que meternos entre las rocas, porque no podíamos cavar trincheras, porque era un monte y eran todo rocas, y la tierra caía con cada bombazo. Y en un alto el fuego, salimos bueno, se escuchaba el camillero, y tuvimos que ir hasta el borde del monte, y uno de los colimbas, Cavigioli, me enteré después, había, por la onda expansiva, había caído, así que tuvimos que bajar a buscarlo, y con el otro colimba, con Campos. Y lo pudimos levantar, por supuesto se nos cayó una vez, le pusimos morfina, le pusimos un anticoagulante porque tenía heridas, perdía mucha sangre. Y de ahí, luego de levantarlo, de subirlo unos 70, 80 metros donde había caído, lo llevamos a la ambulancia que estaba en el monte y me tuve que meter por abajo de él para agarrarlo, para meterlo a la ambulancia. Lo cual al otro día me di cuenta que tenía todo lleno de sangre el uniforme. Lamentablemente una esquirla en los posteriores ataques le pegó a la ambulancia y la ambulancia no pudo salir, así que Cavigioli murió desangrado ahí. A ver si entiendo bien. Sí. ¿Tuviste que ponerle una inyección de morfina a un soldado en medio de una situación nocturna? Sí. ¿Y cómo es eso? Era lo que entendíamos que podíamos hacer. Te repito que en esto éramos 2 soldados, 2 conscriptos en realidad, porque en la Armada se llama conscripto, porque son así, tienen su lenguaje. Y el que sabía de todo esto sería el cabo principal enfermero, el tipo que estudió enfermería, estudió muchos años enfermería. Pero nosotros tuvimos que ir a levantarlo, a tratar de subirlo, que se nos cayera, levantarlo de vuelta. Como veíamos que estaba sufriendo mucho, las inyecciones de morfina le inyectabas morfina y con la sangre le ponías la M en la frente para que sepan que tenía morfina. Y después en la subida le pusimos un anticoagulante porque no teníamos mucho más cosas. Teníamos algunas vendas, algo así, pero no podías ocuparte
de vendarlo ni nada, porque tenías que salir a buscar a más gente. En combate, ¿vos te reconoces como te dicen camillero? ¿Sabés que te hablan a vos? Sí. ¿O cómo te llamaban? ¿De qué otra manera? Camillero. O sea, porque encima yo fui a esta compañía Mar y ninguno me conocía, porque yo era un enfermero que venía de La Plata. Entonces sí, todos me llamaban camillero. Y se escuchaba el camillero y tenías que salir corriendo para aquel lado. Sabías que eras vos, Sí, no era otro. Sí. ¿Tus superiores quiénes eran en ese momento? Bueno, el cabo principal que te digo... Que se fue. Que se fue después del primer ataque, sintió una dolencia, qué sé yo, bajó con la ambulancia al otro día cuando pudieron, no sé si la llevaron de alguna manera, y se quedó en el hospital de Puerto Argentino. Y nos quedamos solos ahí. Y después había un guardia marina, que es el grado menor de oficiales en la Marina, y una sola vez después apareció, bueno, después del primer ataque apareció Robacio, que era el que dirigía el BIN 5, que ahí me di cuenta de que tenía todo manchado con sangre porque hizo una referencia, pues estábamos todos, por supuesto él estaba hablando y todos nosotros rodilla a tierra, como venerándolo, pero bueno. Y decía, bueno, hay que vengar la sangre que tiene, qué sé yo, y me señaló a mí, me miré y yo ni me he dado cuenta que estaba todo manchado. Y bueno, sí, era sangre de Cavigioli. Algo que me persiguió muchos años. La muerte de este soldado Cavigioli. Sí, en realidad el temor de enfrentar a los padres. Opa. Ya que estás en ese tema, sí. ¿Podemos volver un poquito atrás al tema de la reacción de tu familia al momento de de forma de despedirse? Ocurrió, digamos. Estaban separados tus padres, pero bueno, sí. ¿Cómo fue y tu hermana también, digamos? ¿Cómo te despediste de ellos? ¿Cómo les comunicaste? No pude despedirme de ellos porque tenemos que volver al 82, donde no había medios de comunicación, internet ni celulares, y los únicos que tenían un teléfono fijo era gente que tenía mucha guita. De hecho, las casas tenían más valor si tenían un teléfono fijo. Y en Ferrari había una sola persona que tenía un teléfono fijo, que trabajaba en la municipalidad entonces de Ciudad de Buenos Aires. Entonces les avisé a ellos que me iba. No pude despedirme de mi viejo ni de mi hermana. Y la comunicación fue después por cartas. ¿Qué te llega en la primera carta? ¿Te acordás? Lo primero que podés recordar de ellos, estando ya en las islas a través de las cartas. Lo que recuerdo era siempre buenas ondas, ánimo, el orgullo que sentían de que yo estuviera ahí. Eran todas palabras que nos alentaban y algo que nos obligaba, por supuesto, a responder las cartas, esa necesidad, ese contacto. Pero también en ese momento aprendimos por algo que estaba por acá, que está en las cartas, que la primera carta que nos llegó del otro lado decía censura naval aprobada. O sea que la carta había sido abierta, había sido leída y había pasado esa barrera de la censura naval. Por lo tanto, en las contestaciones y en las cartas que hacíamos nosotros, poníamos que estábamos bien, que estaba todo piola, porque era la única manera que tenían ellos de saber que estábamos vivos. Porque si decíamos algo extraño, como, mira, esto está mal, estamos pasando hambre, lo que sea, esa carta no iba a llegar. Entonces, teníamos que disfrazar lo que decíamos justamente para que tuvieran noticias nuestras y supieran que estábamos vivos. Bueno, qué bueno que le vamos a sacar una foto a eso. Sí, sí. Volviendo a Sapperhill. Sí. Me gustaría saber cómo se vivió el tiempo anterior al 1 de mayo, porque hay un cambio de clima. Sí, ¿Cómo totalmente. lo viviste antes del bautismo de fuego? ¿Qué pasaba por tu cabeza y por lo de tus compañeros en ese momento? Bueno, por ejemplo, la primera noche que me llevaron a Sapperhill, estaba con otro enfermero salteño, que posteriormente lo llevaron a otro lado,
y nos armaron una carpa ahí entre las rocas, y este compañero salteño tenía más miedo que yo todavía, y yo le decía, queda tranquilo, no va a pasar nada, es otra boludez de estos, en cualquier momento nos vamos a casa, no pasa nada. Así que nos íbamos a acostar, estábamos por apoyar la cabeza en una piedra porque no había almohadas, y justo esa noche empezaron a hacer movimientos, empezaron a tirar bengalas, hicieron prácticas por si hubiese un desembarco en la playa. Por supuesto esa noche no dormimos porque yo le dije, quédate tranquilo, no pasa nada, y empezaron a tirar bombas, los mismos argentinos, ¿no?, para practicar. Así que esa noche no dormimos, y después el asunto era poder empezar a conocer a todos los que iba a atender posteriormente y preguntarles cómo estaban, medicarlos. Casi siempre eran aspirinas, calmantes o alguna cosa para algún dolor hepático o un antidiarreico, esas cosas. O te ponías, qué sé yo, te ponías a contar los pasos que había hasta el pedazo de agua, que eran, no sé, 250 pasos, que había un charco donde sacábamos agua para tomar. Bueno, así es esas cosas. Y por el lado de ya que estuviste en la cuestión sanitaria, digamos, por el lado de la salud psíquica, ¿vos viste descontroles, situaciones máximas de pánico? O ¿qué podés decir de la parte psicológica que vos viste? No, durante el conflicto y antes del conflicto no vi nada. No vi nada. Si bien teníamos un grado de angustia y posteriormente después de que empiezan a caer las bombas y después que hay algunos muertos, la perspectiva tuya cambia, porque de pensar, estos son unos boludos que nos llevan acá y nos llevan a un lado y a otro, como hicieron siempre dentro del continente, pasás a tener la certeza de que vas a morir. Entonces todo cambia. Entonces cada día es un día más que vivís, te crece la angustia. En un momento pensás, bueno, que vengan los ingleses ya, que vengan, nos tiroteamos, los matamos, nos matan, se termina todo. Tenés una necesidad de que todo acabe porque no lo soportás. Es más, anoche preparando o reviviendo algunas cartas, encontré un escrito donde pensaba en suicidarme. Y que no lo hice, mirá, justamente, primero porque me parecía entonces muy cobarde eso, y segundo, o principalmente, porque yo me aferraba mucho a mi creencia, creía en Dios, y tenía inculcado que los suicidas no van al cielo. Entonces digo, salpedo, voy a salir de acá y no voy al cielo, no me mato. Si me matan, bueno, veremos, pero no me voy a mandar yo solo para abajo cuando puedo ir a otro lado. ¿Hiciste amigos durante la guerra? Sí, hice uno principalmente, uno que estaba particularmente chiflado, que manejaba el arsenal cuando estaba en el BIN-5 y tenía varias armas, tenía mucho conocimiento. Posteriormente trabaja en armerías y eso. Y lo loco es que tenía una especie de bazooka, pero inglesa, que nunca llegamos a tirársela a los ingleses, pero con él sí entablé una relación muy cercana porque estaba bastante chiflado. Y después con otro, porque la relación se dio porque compartíamos el lugar donde dormíamos. Nosotros nos metíamos en la grieta y había una piedra a 45 grados donde apoyábamos así y dormíamos sentados, porque no había otra manera de dormir. Posteriormente hicimos un poquito afuera con unas piedras donde entraba uno de costado y otro de costado y dormíamos también ahí. Hay una libretita en donde dibujé particularmente eso, que después cuando lo vi digo, no puede ser, yo pensé que era más grande y era absolutamente chiquitito. Y la relación era con él y con un chaqueño, Mocoví se llamaba, que
que no sabía leer ni escribir, que era un buen pibe, al que posteriormente en este puente que también nos salvó la vida, que fue las cartas de los chicos de las escuelas y con las familias, nosotros le escribíamos las cartas a él para que le mandara a la familia. Por supuesto, a las familias se la tenían que leer porque él nos decía que tampoco sabía leer, pero bueno, alguien debería saber leer, entonces le escribíamos las cartas para que la pudiese mandar. Así como te había preguntado cómo era esto la exitosa repetición de cuarto año, te pregunto un poco sobre esta chifladura de tu amigo. ¿Cómo te contiene esa chifladura? ¿Por qué lo decís con cierto placer? Hay algo de contención, ¿no? En esa de la chifladura. Sí, en realidad también, pensándolo ahora, entonces me atraía porque era muy divertido. Yo intentaba ser divertido entonces, era un poco divertido, pero este estaba completamente loco, entonces hacía pelotudeces importantes. Por ejemplo, sí te contenía porque te sacaba de esa angustia constante y de la certeza de la muerte. Y, qué sé yo, teníamos un tambor que había conseguido él, no sé de dónde carajo, un tambor de 200 litros que lo habíamos ahuecado para hacer brasas con la turba. Viste, la turba del suelo de Malvinas, si lo pones a secar, lo podés hacer y no lo prende fuego, pero hace brasitas. Entonces, podíamos quemar algo ahí para comer. Qué sé yo, en un momento agarró 4 detonadores de granadas, que tampoco sé dónde carajo los sacaba, y estábamos ahí, los tiró adentro y voló toda la mierda. O sea, los detonadores hicieron así y terminamos más negros de los que estábamos. Pero ese tipo de cosas nos sacaba de todo. Nos traía quizás un momento de relajamiento, de risa, y esa locura evidentemente era atractiva para sacarte de la angustia. Claro. ¿Tuvieron conocimiento del hundimiento del Belgrano? ¿Qué se sabía del resto de los escenarios de guerra estando ahí en Sapper Hill? Mirá, sí nos enteramos del hundimiento del Belgrano al otro día prácticamente, porque también lo tomaban como una motivación para que nosotros adquiriéramos valor con este afán de vengarse y todo eso. Y información no teníamos mucha. Nos leían los mismos comunicados que le leían a la gente acá en el continente. Por lo tanto, algunos nos parecían bastante extraños, pero eran los comunicados que daba la autoridad, así que tenías que aceptarlos y en todo caso creerlos. Pero se daban situaciones muy locas. Había soldados que habían podido llevar unas radios viejas, Spica, unas radios a transistores que funcionaban con pilas y que agarraban AM, amplitud modulada, porque FM no existía entonces. Y podían captar radio Rivadavia y en todo caso también radio Carve o radio Colonia. Y cuando hablamos de cómo te llenan la cabeza y cómo te condicionan, la radio de Rivadavia, que por entonces uno de los más afamados locutores era el de fútbol, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. María Muñoz. María Muñoz, que era más o menos la voz oficial del proceso en el fútbol, y decían que estábamos bien, que íbamos ganando, que nuestras familias no nos iban a reconocer por lo gordo que estábamos, que había total tranquilidad, que había mucho ánimo. Perdón, ¿cómo es eso? Sí. Muñoz decía que la familia no lo iba a reconocer porque iban a venir... No nos iban a reconocer. ¿Cómo es lo de la gordura? Sí, porque comíamos muy bien y estábamos mucho más gordos y no nos iban a conocer. No lo decía Muñoz, lo decían los que estaban con él y la voz oficial de la radio que tenía la Junta Militar, que en realidad eran todas las radios, pero la única que se captaba era Rivadavia. Y Radio Carve decía absolutamente todo lo contrario. Decía, los chicos están desnutridos, están en poco ánimo, se acercan los días finales de Puerto Argentino. Y fíjate cómo trabaja la cabeza, que los que escuchaban eso le tenían bronca a la radio uruguaya,
que era la que te decía la verdad. Te decía, vos estás cagado de hambre, y los que estaban ahí escuchando estaban cagados de hambre, pero preferían creerle a la radio argentina que decía que estábamos bien. Claro. Así era la normalidad de la aceptación del mensaje de la Junta Militar. ¿Te acordás de alguna otra noticia que llegaba de la Argentina a Malvinas a través de estas radios Espica? No. Ok. No, sí, después nos enteramos de la Avenida del Papa, pero eso eran los últimos días. Ah, los últimos días. Sí. Claro. Creo que fue el 10 de junio, algo así. Estando ahí en Zapper-Hill, ¿ese fue el único destino o te movilizaron a otro lado? No, estuve en Zapper-Hill hasta el 14 y después estuve 6 días prisionero de los ingleses en el aeropuerto. Antes de pasar a la parte del alto del fuego, de la rendición, venían algunas altos mandos a visitar el puesto donde estaba el BIM 5. ¿Viste movimientos así de otras fuerzas que se acercaban o otros militares importantes? No, una sola vez, aparte de el 2 de mayo, que fue Robacio, a darnos ánimo por este asunto del primer bombardeo, y creo que él fue el que nos comunicó del tema del Belgrano. Una sola vez subió, no sé quién carajo era, que me pareció bastante, ahora me parece bastante tonto lo que dijo, porque nos miró a todos y nos dijo, me encanta el ánimo de los soldados que están preparados y camuflados para la lucha, y lo que nosotros estábamos éramos mugrientos, no estábamos camuflados. Teníamos mes y medio sin bañarnos, sin nada, tenías una mugre que era incomparable, no estabas camuflado. Y la otra vez que vi a militares de otra fuerza fue en el 13 y el 14, cuando estaban en retirada algunas fuerzas del ejército que estaban adelante nuestro, más cerca de los ingleses, y pasaban por Zapper-Hill rumbo a Puerto Argentino. ¿Te tocó interactuar con los isleños? ¿Te tocó ir a Puerto Argentino a alguna gestión, llevar a algún enfermo? No. No, una vez bajé, que nos dijeron que nos íbamos a bañar, cosa que hice una sola vez en Malvinas, y nos dijeron, vayan que va a haber agua caliente para bañarse. Nos llevaron un par de tandas y ahí recuerdo dos cosas. Primero, cuando me saqué la ropa y estaba otro flaco desnudo al lado, y le digo, che, estamos hechos mierda, boludo. Y me mira y me dice, más respeto, que soy cabo. Bueno, está bien, ¿viste? No de bola, y me fui a bañar, y resulta que el agua era fría y era salada. Por lo tanto, el jabón no hacía espuma y nada, y nos lavamos y volvimos. Pero eso fue lo más cerca que llegué de Puerto Argentino hasta después del 14 de junio. ¿Te queda alguna imagen de la edificación, de la impresión de ver ese lugar? No, Si tuvieras que contarlo, Puerto Argentino era así, ¿qué te acordás? No, eran una especie de chalés bajitos, pero por donde yo pasé, que recuerdo, eran los hangares del puerto. Así que recuerdo los hangares donde nos metieron, posteriormente que prendieron fuego los ingleses un hangar, porque siempre hay alguno que va a buscar algo, y en uno de los hangares, forzando la entrada o por un costado, encontró comida, entonces se fueron todos desesperados ahí, y los ingleses, sabiendo que todavía teníamos las armas, dijeron, lo prendemos fuego para que no se arme más quilombo. Posteriormente en el aeropuerto encontramos más alimentos. ¿Cómo llega la noticia del cese del fuego? Eso llegó el 14 al mediodía. El 13 a la noche nos agrupa el que nos conducía de Guardia Marina y nos dice que guardemos todas nuestras cosas porque íbamos a contraatacar al otro día temprano las zonas donde estaba la compañía Nácar y alguna más del BIN 5. Así que esa noche nos preparamos para salir bien temprano a
a movernos a otra posición más cerca de los ingleses para tratar de recuperar alguna zona. Eso no sucedió. Cuando empezó a amanecer empezamos a ver soldados que venían a campo traviesa rumbo a Sapperhill, hacia la altura, y pasaban por el costado y por el monte para Puerto Argentino. Así que a eso de las 10 de la mañana, 11, ya no quedaba nadie pasando y éramos el único flanco que quedaba contra los ingleses. Y ahí sucedieron dos cosas juntas. Primero nos dijeron que teníamos que retroceder hasta Puerto Argentino y en ese momento nos atacaron 3 helicópteros ingleses. Así que en pleno ataque nos comunican que tenemos que retroceder hasta Puerto Argentino. Y ahí también reviví la certeza de las películas yanquis, cuando te pasan las balas cerca y te pican, los sonidos y todo son exactamente iguales. ¿Y cuándo llega entonces la noticia de acá se terminó todo? Al mediodía, durante el ataque de helicópteros. Ajá. Nos comunican, nos dicen, así que nos sumamos a todos los que iban retrocediendo a Puerto Argentino. Y ahí también nos encontramos con los que estaban debajo, del lado que daba a los ingleses, que había otra compañía del batallón, en donde venían recontraputeando porque los helicópteros los atacaron más a ellos que a nosotros. A nosotros tiraron, nos dieron bastante, pero a ellos les dieron un montón más porque estaban en contra del monte, entonces le tiraban y le pegaban más a ellos. Nosotros estábamos arriba. ¿La reacción cómo es cuando ya les dicen que se terminó la guerra? Y es una dicotomía. Sentíamos una gran alegría de saber que todo se había terminado por fin, que estábamos vivos y que podíamos pronto ver a nuestra familia. Y la tristeza de todas las muertes al pedo, que todo fue al pedo. Eso es algo triste. En ese momento era triste y bueno, durante toda la posguerra fue más triste, esto de la carga del que queda vivo, ¿no? Y todo lo que conlleva eso. ¿Y ahí cómo sigue la cuestión? ¿Llegas a Puerto Argentino? Llegamos a Puerto Argentino, nos tienen una noche en los hangares, todavía con las armas. Ahí se arma el quilombo de que incendian el hangar. Y después nos llevan camino al aeropuerto. En el camino al aeropuerto están los ingleses recibiendo la foto famosa de todos los fusiles de Malvinas. Y bueno, yo tenía el casco con la cruz que me había puesto yo con cinta adhesiva. Y tenía mi maletín, el fusil, y le doy el fusil y me dice, no, doctor, pasa. No, tomá, yo no quiero nada, digo, tomá. Le entregué el fusil, le entregué todo y seguí viaje. Y ahí seguimos caminando hasta el aeropuerto, donde ingresamos y nos ponen en un costado de la pista y nos dicen nuestros oficiales y suboficiales que desmantelemos parte de la pista porque nos íbamos a quedar un par de días ahí. Así que fuimos y empezamos a desarmar parte de la pista, que era de aluminio, y hicimos unas casuchas donde nos quedamos 6 días más o menos, hasta el 20 de junio. Y ahí también muchos salieron a explorar, porque estábamos al pedo, y encontraron los hangares llenos hasta arriba de comida, y le entramos a todo ahí. En el medio también hubo una escaramuza de los ingleses, porque algunos ingleses se acercaban y hablaban con algunos que sabían inglés, obviamente, y nos decían alguna boludez, querían intercambiar cosas, y nos decían que para ellos es como un partido de fútbol, se terminó, somos todos amigos, por lo cual no entendíamos nada nosotros de eso. Pero una parte de los ingleses hizo una escaramuza media extraña, que fue bajar 4 helicópteros en la pista. Nosotros estábamos de este lado de la pista, bajaron 4 helicópteros y de aquel lado bajaron toda una fila de ingleses armados con los fusiles. Se fueron los helicópteros, quedaron los ingleses,
Así que nos miramos entre nosotros y dijimos, chao, un gusto, fantástico todo, pero acá nos hacen mierda. Y estuvieron 10, 15 minutos, se sacaron el gusto quizás, de atemorizarnos o hacer esa muestra de fuerza o de poder, y bajaron los helicópteros, se subieron y se fueron. Y así estuvimos 6 días hasta el 20 de junio. O sea, ustedes estaban acampando cerca de la pista de... Al costado de la pista. Al costado de la pista, incluso habían desarmado, porque Parte decís de que era de aluminio. Y estuvieron ahí esos días, tuvieron este incidente y algunas interacciones con soldados o con civiles, esto de... No, soldados. Con soldados. No, los civiles no se acercaban en ningún momento. Ajá. Es más, estábamos en el aeropuerto, estábamos como a 5 o 6 kilómetros del puerto argentino. Y los civiles no tenían permitido moverse. O sea, los soldados ingleses que se acercaban eran soldados que tenían función de custodia o por curiosidad, digamos. Nos custodiaban, si bien estaban fuera del perímetro, había una especie de alambre también, estaban fuera de ese perímetro, pero se ponían en el costado y charlaban. Yo no entendía nada, así que no entendía inglés, así que imposible. ¿Y cómo es el traslado? ¿Cómo volvés a Argentina? Al continente. Continente, perdón. No, está bien. Salimos del aeropuerto, caminamos hasta el puerto y en el camino nos comunican que no podíamos llevar absolutamente nada, así que fíjate qué loco, cuando estábamos yendo al aeropuerto, nos agarrábamos pedazos de esquirlas largos. Esquirlas son esos pedazos que son los que te matan o que te lastiman de las bombas. Cuando explotan se desparraman y eso te atraviesa, te rompe, lo que sea. Llevábamos pedazos de esquirla, de todo llevábamos, como recuerdos. Teníamos 19, 20 años. Bueno, nos enteramos que no podíamos llevar nada de eso, que nos iban a revisar, así que empezamos a tirar todo por el camino. Hasta la comida que llevábamos del aeropuerto también la tiramos. Y llegamos a la inspección de los ingleses antes de embarcar. Y a mí me encuentran un cuadernito, que ahí lo traje, en una libretita, en la que yo había, en los días previos al 1 de mayo, hacía anotaciones y para ubicarme había hecho una especie de plano de Sappergy con la posición de la ametralladora, dónde estaba uno, otro. Y me dijeron, me miraban, me preguntaban qué grado tenía yo. Y yo le decía, conscripto. No, ¿qué grado tener? Porque estaban buscando a oficiales y suboficiales que oportunamente los oficiales y suboficiales, algunos, se habían sacado el bigote y se camuflaban como soldados para que no los retuvieran más tiempo que a los soldados. Así que también le decía, quédatelo, déjatelo, no me importa ese coso. Y el que estaba traduciendo le decía, no, es conscripto, entonces me lo dio y subí a un bote y de ahí al buque, al rompehielos Almirante Irizar, que por entonces hacía las veces de buque hospital, y desde ahí estuvimos un día y pico hasta Río Grande. Ahí me encontré con otro enfermero que había hecho el curso conmigo, que me llevó a recorrer el rompehielos. Por supuesto no vi mucho porque le vomité todo el barco porque era caro, ¿no? Si bien estaba en marina no significaba que yo estaba en barcos. Y adentro, arriba de un barco, me llevó a la borda, que es el borde del barco. Me dice, mira, qué lindo. Y empezó a moverse todo y ya está. Y me pasé el día entero en una camilla vomitando. Pero ocurre. ¿Quién los recibió ya en Continente? En el Continente nosotros, yo repito, estaban en el B-5 que tenía base en Río Grande. Entonces, la isla de Tierra del Fuego vivió particularmente la guerra, como todo el sur de nuestro país. Y cuando llegamos a Ushuaia, nos reciben las escuelas, los jardines de infantes, toda la calle, todos nos recibieron, nos aplaudían y toda la historia. Y nosotros pensábamos que cuando llegábamos a Buenos Aires iba a explotar todo. Si así nos recibían allá,
acá en Buenos Aires iba a ser fantástico. Y de ahí nos llevaron al regimiento, nos hicieron hacer otra larga cola en donde nos desnudamos, dejamos toda la ropa de Malvinas, nos mirábamos entre nosotros y parecíamos esqueletos. Nos sometieron, nos dieron ropa nueva, nos sometieron a un interrogatorio a todos, principalmente para ver si había alguna demostración de valor, de heroicidad, o si había alguna muestra de cobardía por parte de algún suboficial o oficial. Y nos hicieron firmar un acta de confidencialidad por la cual no podíamos hablar nada de lo que había pasado en Malvinas. Te repito, nosotros naturalizábamos eso y lo habíamos tomado como algo absolutamente cierto y que teníamos que cumplir. Por eso llevó en la posguerra para algunos tanto tiempo volver a hablar de Malvinas. Después nos daban de comer 3 o 4 veces por día para engordarnos, para recuperar un poco del estado físico, para que nuestra familia no nos vieran como estábamos. Y así estuve 2 semanas, creo, en Río Grande. Y de ahí nos trasladaron en un Hércules, en la bodega de un Hércules, en un vuelo directo hasta Buenos Aires. Lo loco del Hércules es que la bodega creo que no estaba presurizada, por lo tanto volvimos con un montón de colimbas que no habían estado en Malvinas, y los mismos colimbas que eran de nuestra misma edad, nos preguntaban a nosotros cómo había sido la guerra. Nos parecía raro. Y lo más raro era que al principio muchos venían parados en el Hércules y después ya todos estábamos sentados y llegamos prácticamente todos acostados en el piso para encontrar aire porque no teníamos aire para respirar. Pues justamente no estaba presurizado y el aire se había viciado mucho. Así que cuando llegamos no sé si llegamos a Aeroparque o a Ezeiza, cuando abrieron el coso entró un aire que nos permitió respirar. Y ahí nos encontramos con una gran decepción, una decisión de los militares genocidas estos, que empezaron a transportarnos en camiones con las lunas bajas de noche, justamente para que no nos viera el pueblo. Porque a partir de entonces el mismo gobierno militar pretendió inculcar en la gente que habíamos perdido la guerra por culpa de los soldados, no por ineficiencia de ellos. Es más, nosotros siempre hablamos de la importancia de las palabras, y si vos te fijas en el comunicado que da Galtieri, en ningún momento dice que perdimos la guerra y nada parecido. Dice, el combate de Puerto Argentino ha finalizado. Ni siquiera en el momento que podrían ser honestos, fueron honestos. Y eso, bueno, ese regreso fue traumático, porque esperábamos que nos recibieran tirando cohetes a la luna y nos escondieron. Pero esto fue a nivel gobierno nacional o autoridades, todavía en dictadura, fue todo lo contrario en el pueblo. El pueblo nos recibió. Yo vivía, entonces ya se había superado la pieza de 3x3 y el viejo tenía un lote al lado de un club donde hizo su bar y posteriormente nuestra vivienda, y estábamos al lado de un club, el Club Juventud Unida de Ferrari. Y cuando me largan del edificio Libertad, por supuesto le tuvimos que pedir que nos largaran, que nos dejaran volver a nuestras casas, aunque sea una noche, para ver a nuestra familia y volver. Volvimos vestidos de gala. Me dieron el trajecito blanco, si viene de invierno me dieron el trajecito blanco de marina, y me pagué el bondi, me pagué el tren Sarmiento hasta Merlo y posteriormente hasta Ferrari, el colectivo, y la reacción de la gente era completamente distinta a la ausencia de reconocimiento. Nos miraban, nos sonreían, hasta que en el tren un chiquitito de 6, 7 años, se acercó y me dijo, ¿usted es soldado? Le digo, sí. Entonces volvió con la mano y dice, mamá, soy soldado. Y ahí la cara de todos empezó a cambiarse, empezaron a sonreír.
Y después vino de vuelta y me dice, ¿y usted fue a Malvinas? Digo, sí, ahí vengo. Y entonces un par se acercaron a saludarme o así. Para entonces yo tenía las manos llenas porque llenas de recuerdos. Fíjate la inocencia y cómo no nos dábamos cuenta de, o no me daba cuenta de todo lo que pasaba, que cuando volvía de Tierra del Fuego compré cigarrillos para mi viejo, compré cosas para traerle, como si hubiese unas vacaciones. Y bueno, cuando llego a Ferrari, veo que en mi casa, al lado del club, hay un montón de gente, estaba lleno de gente. Y digo, otra vez al baile en el club, ¿viste? Bueno, no, resulta que me esperaban a mí. ¿En qué día fue más o menos eso? Y yo volví el 20 y habrá sido para fin de junio o principio de julio que volvimos. Que volví a mi casa. Que me crucé con mi viejo estaba yendo al edificio Libertad a buscarme y yo estaba viajando para allá. Ah, se encontraron ahí. Nos encontramos después, cuando llegó, nos abrazamos. Es más, ahí me enteré que a mi viejo le había salido una radio en la oreja porque estaba todo el tiempo así, escuchando. ¿Con tu mamá cómo fue el reencuentro? El reencuentro fue maravilloso también, fue fantástico con la vieja. La vieja aún, a sus 85 años, que lo cumplió hace poco, aún no reconoce que no sabía que estaba en la guerra yo. Sabía que estaba en la Colimba, sí, pero no sabía que estaba en Malvinas. Viste que en las familias siempre hay roles. Por ejemplo, el rol de mi hermana es acordarse de todo, absolutamente de todo. Mi rol es otro. Y ella le dice, pero vos no sabías que estaba en Malvinas. Vos te enteraste que estuvo en Malvinas cuando volvió y te contaron. Y eso. Por supuesto, la vieja se lo niega. ¿Quién va a contradecir a alguien de 85 años? Sí, está bien, no hay problema. Pero el reencuentro fue fabuloso. Con todo fue fabuloso. Además, lamentablemente, en ese reencuentro, cuando volvía al bar del viejo esa noche, estaban todos los borrachos, estaba gente del pueblo, pero estaban los borrachos también, los que estaban siempre con el bar de mi viejo. Y viste, te matan a preguntas, y en un momento yo creo que dije, sí, cuando atacaron nosotros estábamos durmiendo y nos despertaron, y uno inocentemente, uno de los borrachos dice, ¿y cómo no va a parar la guerra si estaban durmiendo? Entonces, lo que me sorprendió, porque soy un tipo bastante pacífico, lo que me sorprendió es que me abalancé con todos para pegarle, que me agarró el viejo, y el viejo le dijo, tómensela todo, y se fueron todos. No quedó nadie. Pero bueno, al menos durante ese mes cené todas las noches gratis en casas de vecinos. Por todos lados, charlando, hasta me quisieron hacer cuadros. Después vieron el modelo y dijeron, nada, bueno, vamos a charlar. Ningún cuadro. Pero bueno, me pasé todo el mes. Y después, posteriormente, mucho más, charlando de Malvinas. Cuando te tocó ir a la guerra, ¿estás en alguna relación afectiva? ¿Estás en pareja? Sí. ¿Te tocó tener que despedirte de alguien? No, porque te repito, no pude despedirme. Es más, estaba en una relación de hace un par de años, creo que era, con una Alejandra se llamaba, que vivía en lo que te decía al principio, que veía pasar los trenes a las 4 de la mañana. Y era una relación bastante copada, bastante linda, muy, muy linda. Pero en ese tiempo también, tenía 19, 20 años, había empezado otra relación clandestina, con la que posteriormente fue mi esposa y la madre de mis hijos. Entonces había fines de semana que no iba a mi novia oficial. Y lo loco es cuando vuelvo de Malvinas, sabía que estaba en la Colimba, de hecho la había visitado con traje de gala de marinero y toda la historia. Cuando vuelvo de Malvinas, golpeo la puerta del departamento y me atiende la madre. La madre siempre mala onda conmigo. Y me decía, ¿qué querés? Digo, no, nada, vengo a ver a Alejandra. Ajá. ¿Y qué vas a decir? ¿Que estuviste en Malvinas?
Sí, de ahí vengo. Y me cerró la puerta. Por supuesto, me fui. Sabía que tenía que volver y me iban a decir, no sabía que habías estado en Malvinas, y entonces todo se iba a recomponer. Y bueno, sí, se recompuso. Pero posteriormente continué la relación con la que fue posteriormente mi esposa. ¿Cómo empieza la vida de posguerra? Complicada. Complicada porque el que todos conocían que fue a la guerra no fue el mismo que volvió. Por supuesto que era otro, porque mis intereses habían cambiado completamente. Había un montón de cosas que ya no me importaban, pero un montón de cosas, por los cuales muchos se preocupaban y a mí no me daba un auto, o tener esto, o tener otro. No, a mí me importaba otra cosa. De hecho, recuerdo que cuando comíamos alguna fruta o alguna manzana en casa, yo comía las semillas, comía el cabito. Mi viejo me miraba y decía, ¿qué haces? ¿Está loco? ¿Viste? O cuando reparaba algo en mi casa de electricidad, yo sentía que estaba trabajando y sentía la mirada de mi viejo, mi hermana, que me miraba diciendo, ¿qué estará haciendo? Y yo estaba arreglando algo. También eso lo fomentaba con alguna de las acciones que tenía, porque por entonces, cerca en Merlo, estaba el grupo de vigilancia aérea, el número 1 creo que era, GIVA, donde tenían la costumbre por entonces de subir y bajar aviones. Subir y bajar aviones. Y estábamos tomando la sopa con mi viejo y mi hermana a mediodía, y pasó un avión relativamente bajo, y lo primero que hice fue meterme abajo de la mesa. Y mi viejo se quedó, viste, con la cuchara así, y mi hermana también dice, chau, lo perdimos, ¿está? Chapita mal. Y yo, viste, abajo de la mesa digo, disculpe, son reflejos, no puedo evitarlo. Pasó el avión y me tiré. Pero sí, fue bravo. Fue bravo porque tuvieron que empezar, no empezar a conocerme, sino empezar a aceptar todas las cosas que hacía. Y justo es decirlo, los veteranos de Malvinas, por entonces y ahora también, no sé si está bien o lamentablemente, gozamos de cierta impunidad en lo que hacemos, por la mirada amorosa que tiene el pueblo hacia nosotros, que no es válida en todos los casos, porque hay, al menos es mi opinión, muchos no se merecen esa mirada amorosa. Pero bueno, sí, fue difícil adaptarse. Uh-huh. Y el tema laboral, ¿cómo lo manejaste? Mirá, también anoche buscando algunas cosas para poder traer, encontré una carta que nos había mandado una fundación, estaba firmada por Amalita Fortabat, pero era para laburar en las autopistas o algo así, haciendo autopistas, laburando ahí. Pero yo tuve la suerte que la cuñada, la que iba a ser cuñada de mi hermana, trabajaba en Entel, una de las empresas del Estado entonces, y me dijo, si vos querés venir, trabajá acá en Entel, y también, viste estas cosas que vos tenés que elegir, cuando elegís algo, sabés que dejás cosas de lado, y tenés que aceptar lo que elegís. Yo cuando me dijo eso, por entonces decía, yo no quiero ese laburo, porque yo estaba trabajando en iluminación, viajaba, hacía un montón de cosas, y un laburo en una empresa del Estado entonces era para toda la vida. Y yo no quiero estar toda la vida en una empresa del Estado. Pero bueno, un año después me casé, a los meses vino mi primer hijo y dije, qué suerte que estoy en una empresa del Estado, porque iba a tener un montón de beneficios, iba a tener una seguridad que en los vaivenes de nuestro país, en el 2000, en todo fue un desastre, y muchos de los que estábamos en empresas del Estado, posteriormente privatizadas, mantuvimos esa estabilidad que nos dio tranquilidad.
por ahí te parece una pregunta un poco simplona, pero cuando vos volviste, ¿con qué objetos te empezás a conectar? Porque yo entiendo que en todo ese tiempo música no pudiste escuchar, hay un montón de hábitos Ujú. caseros que hacen al confort, al placer de tu vida. ¿Con cuáles te empezaste a reconectar primero? De tu casa, de tus gustos cotidianos. ¿Cómo No, fue ese reencuentro? mucho era la música, también era, me había refugiado mucho también en la Biblia, algo que había empezado a leer como una especie de protección, mentalidad de 19, 20 años. Cuando iba a La Plata, cuando iba al Hospital Navarro de Santiago, íbamos en bondis de Constitución gratis hasta La Plata y de ahí íbamos caminando. Iba caminando por la vía, madrugada, pastizales, noche, y me refugiaba en la creencia para evitar demonios y toda la historia. Estaba medio, bueno, como ahora, estoy medio trastornado. Y me refugiaba en eso, me hice una carterita en una máquina de coser, porque mi vieja me había enseñado a coser. Me hice una carterita donde llevaba la Biblia, donde llevaba en un bolsillo los cigarrillos, el encendedor, y iba a todos lados con eso, con una apariencia mucho más pacifista que otra cosa. Era completamente pacifista, tenía un solo objetivo de venganza particular, personal, que nunca se dio. Un chabón que siempre me jodió, me molestó, y cuando volví de la guerra lo busqué para que me dijera algo, para agarrarme a trompadas, y nunca me dijo nada, así que me quedé con las ganas de eso. Y iba a recitales, fui a un montón de recitales, iba a jugar al pool, transitaba, daba vueltas, tratando de encontrar algo que me hiciera bien, que me reconectara, que me aceptara, y ahí veía la diferencia en las miradas, en cómo te reconocían, en cómo te consideraban, y los privilegios que eso te daba, que hasta podías decir una boludez y no te decían nada. ¿Por qué? Y porque tuviste Malvinas. En ese tiempo, al principio, éramos los loquitos de Malvinas, también un apodo que nos habían puesto, que nos perseguía, y era parte de nuestro laburo también, como era parte de separarnos en los laburos. Decía, bueno, los de Malvinas pónganse allá, y qué sé yo, como si fuésemos raros, distintos, enfermos, o por ahí nos consideraban diferentes. Bueno, eso es algo que marcó toda esa reinserción en la sociedad. De hecho, yo recuerdo que años posteriores hicieron la primera película sobre Malvinas que se llamaba Los chicos de la guerra, y que fue en 84, algo así. Y en el 86 hicieron una película sobre el Mundial de Fútbol que se llamó Héroes. Y yo decía, qué loco que llamen héroes a jugadores de fútbol y a nosotros nos llamen chicos de la guerra. Pero era parte del desconcierto general. ¿Morris, Box Day se volvió a escuchar en tu vida? Sí, completamente. De hecho, esto es posterior o bastante actual, cuando hacemos algunas vigilias, principalmente el centro de veteranos al que formo parte, que soy el secretario, hacemos vigilias completamente distintas, porque nosotros sostenemos que con el tiempo los centros de veteranos tomaron dos rutas. Una ruta de la gesta de Malvinas, que se refiere solamente a la guerra, y lo único que existió fue la guerra de Malvinas, con los actos heroicos y toda la historia que quieras, pero fue un aborto de la naturaleza, un Big Bang, que no había entorno, no había nada. Y otra es la causa Malvinas, en donde la guerra de Malvinas se toma como, a nuestro parecer, un manutazo de ahogado de un gobierno militar que estaba a punto de irse y quería tener una salida en la posible política saludable, como fue lo de Pinochet, perpetuarse un poco más en el poder, sin importarle ninguna causa realmente patriótica, sino por simples intereses políticos. Entonces, con este pensamiento, que nosotros estamos en la causa Malvinas, es que en la vigilia que hacemos no es militar ni nada parecido, sino que honramos la vida todo el tiempo. Celebramos estar vivos. Y en esa celebración, por supuesto que cantamos.
Y las canciones, un par de canciones de Voz Dei de la Biblia están siempre presentes. Sí. O sea que vos decís que empezaron a hacer un tipo de vigilia que se diferencia de otros tipos de vigilias, Sí, porque totalmente. empezaron a marcar este otro rumbo. Eso, Sí. eso vos sentiste que fuiste parte de generar ese cambio de clima. En realidad es una elección de vida, porque lo que hacemos, al menos los que pensamos así, que somos una orgullosa minoría, porque vos de todos los centros de veteranos del país, ustedes habrán entrevistado a muchos, todos tienen un corte muy militar, tienen un mensaje muy militar. Y es comprensible, porque en el momento en que nos convocan para el servicio militar obligatorio y nos envían a la guerra, el 80% es una estadística propia. El 80% de los que habían ido a Malvinas no tenían ni siquiera cumplido los estudios primarios, por lo cual eran bastante ignorantes, pero no por su culpa, sino por la situación en la que vivían. Nuestro norte estaba completamente relegado, como está relegado actualmente, y los chicos que venían de ahí, por ahí conocieron por primera vez lo que es comer 2 veces y desayunar y merendar, o conocieron un baño, o conocieron una ducha. Por lo tanto, lo más importante que le pasó en la vida para ellos fue hacer la colimba. Y Malvinas estaba íntimamente relacionada. Después, con el tiempo, en ese momento se puede comprender. Pero actualmente no podés comprender que un veterano de guerra te diga que lo más importante que le pasó en la vida fue que te mandaran a la guerra. Que ellos dicen fui a la guerra. En realidad nos enviaron a la guerra, nos llevaron. Y lo loco es que lo dicen adelante de los hijos. No hay cosa más importante que tus hijos. Pero para eso sí. Y para nosotros es todo lo contrario. Aceptamos que se queden en ese pasado, que no traten de reconocer lo que pasó y el entorno, que no sean partícipes de una batalla cultural casi perdida, pero por eso es batalla, porque tenés que darla, de tratar de generar esta identidad, esta pertenencia a este suelo. Nosotros, por ejemplo, le decimos siempre a los chicos, ustedes se piensan, le meten en la cabeza que son ciudadanos del mundo porque le dan un me gusta a una publicación de un ucraniano. No, chabones, ustedes son argentinos, son de acá. Tenés que ser consciente de tu cultura, de tu tradición, para formar parte de un pueblo. Pero, bueno, en esa lucha estamos los que estamos con la causa de Malvinas. Y en esta lucha que vos señalás, ¿qué libros, películas, contame qué se alinea con esta forma de sentir Malvinas y qué no se alinea en la producción, digamos, cinematográfica, en la producción de libros, en la producción de, no sé, de frases? Los más conocidos y los más controversiales es el libro de Esteban y la película de Esteban, Iluminados por el Fuego, que fue una película que cuando la fui a ver me hizo llorar al final, pero que reflejaba, como decimos siempre, cada uno de nosotros cuenta la partecita que él vio y que sintió o que le pareció ver y le pareció sentir o recuerda sentir. Por lo tanto, hay 14.000 versiones distintas de la guerra. Pero indudablemente el libro y la película de Gardo dividieron mucho las aguas entre quienes niegan todo sometimiento por parte de los mandos superiores nuestros, cualquier tipo de tortura lo niegan completamente, y quienes aceptamos la realidad y los hechos. Eso ocurrió. De hecho, a mí, como camillero, me tocó atender en plena guerra, en Malvinas, en Sapperhill, a un flaco que lo estaquearon por haber ido a buscar una abeja para comer. Así que esas torturas existieron. Y es tonto negarlo. A nosotros nos parece tonto. Pero películas hubo varias. Después de los 40 años se hicieron un montón de documentales. También tiene que ver mucho la política del Estado o del gobierno que esté en cuanto a la importancia que le da a Malvinas y la reinserción del tema Malvinas, no como causa nacional, porque
en realidad Malvinas no es una causa nacional. Lo lamento, no es una causa nacional. Porque si fuese una causa nacional no podrías votar a un presidente que amiga a Margaret Thatcher, que fue quien mandó a hundir el Belgrano y matar 323 argentinos. Por lo tanto, no es una causa nacional. Sí es un sentimiento, eso te lo acepto. Es un sentimiento porque en Malvinas es algo transversal a todas las cuestiones políticas y a todos los estratos. Malvinas está en todo, pero está desdibujado a veces. El hecho más reciente es en el Mundial. Cantaban los pibes de Malvinas y después votan un tipo que admira a quien mató a argentinos. Es algo incoherente. Para mí, ¿no? Para muchos no. ¿Y crees que esa incoherencia es una cuestión generacional o qué es? No sé si es generacional, sí es cultural. Cultural. Sí es cultural. Es lo que vos le transmitís y lo que le metés en la cabeza a cada uno de los habitantes. Por eso es la batalla. Cuando yo era chico y vivía en Ferrari, tenía en mi cabeza que yo era del barro y que del barro no iba a salir. Mi viejo tenía un bar, yo más que tener un bar no iba a salir. Y eso era algo que yo lo tenía totalmente impregnado. Ese es el pensamiento que te inculcan. Después, con el tiempo, nosotros, en esto de la batalla, le decimos que eso es absolutamente mentira. Que cada uno, a través justamente de la única herramienta que hay, que es la educación, a través de eso, cada uno puede hacer un montón de cosas que quiera hacer. Pero absolutamente cualquier cosa. Y fíjate hasta qué punto cómo te condicionan en cuanto a de dónde sos y a dónde podés llegar, que nosotros le preguntamos a los chicos qué sueños tienen y en realidad nosotros nos habían cortado los sueños porque no podíamos soñar con ser nada. Como muchos de los chicos ahora pueden soñar con ser youtuber o así. Nada. No tienen sueños de grandeza porque le preguntamos ¿quién quiere ser usted? Científico, político, astronauta. Pueden ser lo que sean, lo que desean, lo que quieran, pero siempre es a través del conocimiento, porque eso te da una herramienta imprescindible que es poder saber elegir. Y una vez que elegís, ya vas tranquilo por lo que querés. Porque por ahí nuestros viejos laburaron muchísimos años o toda su vida en unos laburos de mierda que no eligieron. El estudio te da la oportunidad de trabajar y elegir en qué querés trabajar también, en qué pareja querés para ser feliz. Te da esa libertad de elección. Se puede elegir ser un ladrillo, también es una elección. Y ladrillos siempre hacen falta, así que... ¿Participaste de alguna asociación de veteranos? Sí. ¿O participás? No sé. Sí, participo. Ajá. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezaste con eso? En el 90 y pico, en el 2000 creo que ganamos el centro con la elección, pero en el 90 y pico empezamos, 97, 98. Y todo fue, como te decía, en esta posibilidad que teníamos los que trabajábamos en empresas estatales, en esta estabilidad, la mayoría de los veteranos empezaron a trabajar en laburos en municipalidades, en otros lugares, o artesanos o lo que sea, y se estaban cagando de hambre. Entonces me vino a ver un veterano y me dijo, mira, podemos hacer algo para que los veteranos del interior del país que no tienen salud nada puedan tener una cobertura. Y ahí me enganché en el asunto de los veteranos. Durante mucho tiempo a lo que me dediqué fue a laburar y tratar de estar con mi familia, con mis hijos. Y ahí empecé a dividirme. Ahí empecé a saciar esa necesidad que no la tenía tan presente de charlar sobre Malvinas y de lo que había pasado en Malvinas. De hecho, eso fue algo que nos unió a los veteranos, esa necesidad de formar los centros de veteranos para varias cosas. Entre ellas, poder decirle, sí, viste cómo estaba en Saperji, que yo digo dos palabras y ya está ubicado todo. En cambio, para quien no sabe nada, que no estuvo,
le tengo que explicar dónde estaba Sápergil, la situación, quién estaba acá, qué pasaba en ese momento. Esa necesidad de descargar tus experiencias solamente la podías contar con un par. Y esa fue una de las excusas para empezar a integrarme al centro de veteranos. Y bueno, posteriormente lo hicimos. Hubo años en los que salíamos con los veteranos del centro a las provincias, íbamos a arreglar escuelas rurales, donde iban, qué sé yo, 12 chicos, 7 iban a caballo, otros iban caminando kilómetros, y nosotros nos internábamos 2 semanas para pintarla, hacer electricidad, todo eso, llevar útiles, como una especie. Esa fue también una necesidad, la de devolverle al pueblo algo. Y eso nos llevó a eso. En una primera instancia fue eso, arreglar escuelas. Eso desde Merlo, ¿desde dónde? Desde Merlo. Asociación de Veteranos de Merlo. Sí, se llama Centro de Veteranos de Malvinas Unidos de Merlo, que fue el primer centro de Merlo, y después, bueno, se dividió, hubo otra, de hecho hay otra agrupación, que tienen otro tinte justamente de la gesta de Malvinas, y desde Merlo participamos en las inundaciones en La Plata, en Rosario, en escuelas en Córdoba, en el Chaco, llevando provisiones y alimentos y vestimentas a los mocovíes en Salta. Bueno, todo ese trabajo solidario, comunitario, como quieras decirle. Pero para nosotros era devolverle algo de todo el amor que nos dio el pueblo. ¿Solamente un veterano puede entender a otro veterano? Sí. De hecho, en el programa de salud que te contaba o te cuento que existe, lo que hacían los captadores, los que se capacitaron para eso, era intervenir en situaciones con veteranos de Malvinas. Casi siempre eran situaciones de violencia por el estrés postraumático, en donde o el veterano quería matar a alguien o se estaba a punto de suicidar. Y no había comisario, no había policía que pudiera entrar, y iba un veterano, un captador, que es un veterano de Malvinas, y podía entrar, podía charlar y hasta lo podía llegar a convencer. ¿Cómo se llama el rol? Captador. Captador, sí. Captador. Y ese dispositivo de salud los incorporaba con ese rol. Sí, a los que hicieron el curso, hicieron un curso y sí, les daban ese rol de captador, les daban una zona. Después, durante muchos años, hubo un 0800 para emergencias de veteranos, que durante poco tiempo también lo pude atender, durante las 24 horas, en la que te llamaban veteranos en situación de locura o consultas, o también me tocó recibir llamados de gente que simplemente agradecía. Pero bueno, nos llamaban ahí. Sí, es fantástico eso. Las reacciones del pueblo son fantásticas. ¿Se te ocurrió alguna vez escribir algo? Sí, de hecho, sí. Comencé a escribir... ¿Algo que no está dicho? ¿Algo que te parece que vos podés aportar específicamente? No sé si no está dicho, pero sí algunos desvaríos que tengo, o que tenía, porque hace rato que dejé de escribir, algo que tengo que retomar, pero hablaba principalmente de la importancia de la pareja, del amor, del desengaño, y posteriormente empecé a escribir cosas de Malvinas, en las cuales, bueno, participábamos en algunas olimpiadas que se hacen en el país, unas olimpiadas nacionales para veteranos de Malvinas, y bueno, hay una disciplina que se llama cultura, que se divide en cuentos y poesías, y con otro integrante, con Gustavo, otro integrante del centro, nos dividíamos. Yo hacía poesías y hacía relatos. Y hemos ganado medallas y toda la historia con eso, pero nos destacábamos porque los escritos son muy oscuros en cuanto a lo que se cuenta, ¿no? No nos trajiste nada de eso. No, perdón.
Pero te los puedo acercar, te mando algunos. Te mando algunos, sí. ¿Te acordás de alguno? No, son largos, son largos. No nos puedes recitar ni un pedacito. No, lo puedo buscarlo y puedo leerlo, pero no da. No, si querés lo busco, pero tendríamos que cortar para buscarlo. No, está bien, está bien. Bueno, nos interesa ese material. Si Sí, querés, lo podés. Estamos abiertos a recibirlo. ¿Hay algo que no hayas contado, que te interesa contar, que te interesa decir a los que van a escuchar esto? Algo que yo no pude preguntar, no pude captar. Sí, hay una banda de cosas. Una banda de cosas que pasaron. Por ejemplo, el reconocimiento del pueblo. Una vez, en el hospital italiano, que estaba atendiendo a la que era entonces mi pareja a las 3:30 de la mañana, 4. Nos atiende una doctora, y bueno, nos atiende, la estaba revisando, que yo, y mira el obra social, y nosotros tenemos PAMI veteranos, que después te cuento algo de eso. Y me dice, ¿tiene un familiar que estuvo en Malvinas? Digo, no, yo estuve en Malvinas. Y se da vuelta, y dice, gracias por lo que hicieron. Y viste, te toma por sorpresa, porque vos estás por otra historia, y esa necesidad que nosotros pensábamos que por ahí podía estar en el recibimiento del pueblo en el 82, esa necesidad de decir gracias o de aplaudir o de gritar, lo que sea, quedó plantada en cada uno de los integrantes del pueblo y no salía. Entonces con el tiempo fue saliendo. Sí, hay un montón de cosas. Principalmente lo más loco es a la vuelta cuando el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín directamente nos escondió debajo de la alfombra. Tenía muchos quilombos Alfonsín, de los cuales ocuparse, por ejemplo, el juicio de las juntas, y a nosotros no nos dio ni 5 de bola. Luego, con el gobierno de Menem, que nos utilizó políticamente para ganar las elecciones o para tener nuestro apoyo y desde nuestras familias, también nos utilizó políticamente, pero nos dio una pensión. La primera pensión, la pensión nacional, que fue una pensión pedorra, ganábamos 140 pesos, menos que los jubilados, que Norma Pla ganaba 150 y peleaba por los 450. Pero el daño mayor nos hizo cuando nos quiso dar una obra social. Y sin desmedro de los viejitos, nos dio PAMI. Y por entonces nosotros teníamos, en el 90, teníamos 30 años, y nuestras parejas estaban teniendo nuestros hijos, y PAMI, por motivos obvios, no tiene obstetricia, no tiene un montón de cosas, por lo cual nos dimos cuenta que nos sacó de encima con eso. Y en este tiempo, y un poquito antes, durante el gobierno de Alfonsín también, pocos veteranos empezaron a hacer lo que nosotros decimos que hay que hacer. Empezaron a estudiar, empezaron a ver cómo se redactaba una ley para presentarse en las comisiones, en el Congreso, cómo después tenías que presionar para que pasara a la Cámara y que de ahí lo trataran. Y eso nos llevó a movilizarnos, a hacer quilombo, a estar acá, a estar en Plaza de Mayo. Y pasó algo muy loco. Los mismos gobiernos que nos llamaban héroes nos mandaban a los cabezas de tortuga, a la policía, a reprimirnos. Se encontraron una población que reclamaba que era distinta a las demás, porque nosotros teníamos 30 años y teníamos en claro que queríamos algunos derechos, y cuando nos vinieron a reprimir nos cagaron a palo, pero también los cagamos a palo, cosa que los desconcertó un poco. Lamentablemente, cuando hay una manifestación, la policía tira un par de gases y el pueblo se repliega. Bueno, nosotros no, en ese entonces no lo hacíamos. Y eso llevó a que trataran, era más fácil tratar las leyes y darle una ley a, no sé, 10.000 locos que estaban reclamando que tener quilombo todos los días. Por lo tanto, cada derecho de los que gozamos los veteranos de Malvinas fueron cada uno de ellos adquiridos mediante estudiar, reclamar y movilizarse, militando cada uno de los derechos. Nadie nos regaló nada. Si bien el que tuvo un reconocimiento mayor en cuanto a lo económico fue Néstor Kirchner, que la pensión nacional la multiplicó por 3, actualmente cobramos 3 jubilaciones mínimas como pensión nacional,
Y eso es muy loco, hizo aparecer otra raza de veteranos de Malvinas que son los autodenominados veteranos de guerra continentales. La guerra de Malvinas tiene un raro récord, creo que es la única en el mundo, en que a medida que pasa el tiempo, más gente estuvo en Malvinas. Nosotros en Malvinas éramos, entre Malvinas, los barcos que estaban ahí, el crucero General Belgrano y todo, éramos aproximadamente 14.000. ¿Sí? Bueno, y entonces los teatros de operaciones estaban divididos en dos. El TOM, Teatro de Operaciones Malvinas, que eran las 200 millas que habían determinado unilateralmente los ingleses con respecto a las islas, el Belgrano, y el TOAS, el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que era el continente, la plataforma submarina y eso. Bueno, cuando vieron que Néstor Kirchner nos dio 3 pensiones mínimas, 3 jubilaciones mínimas como pensión, dijeron, acá hay plata. Así que empezaron a hacer las tratativas para ser considerados veteranos de guerra. Nosotros nos juntábamos muchas veces con ellos y le dijimos, está bien, ustedes eran como nosotros, eran civiles que estaban cumpliendo el servicio militar, que durante la guerra los trasladaron al sur. Háganse una ley, apóyense la nuestra, y háganse una ley para que le paguen una pensión. Porque ustedes no son veteranos de Malvinas. Son movilizados en tiempo de guerra, busquen la pensión por ahí. Porque que ustedes se consideren veteranos de Malvinas es una usurpación de título y de honor. Porque nosotros estamos considerados, por ley, y hay un montón de cosas que nos consideran veteranos de Malvinas. Ustedes no. Bueno, esta decisión de Néstor Kirchner hizo aparecer este movimiento, que es muchísima gente, por lo tanto son muchísimos votos, y muchos políticos los apoyan. Y bueno, más cosas, sí, hay un montón de cosas más. Te quería preguntar algo. Sí. La experiencia de contarle a tus propios hijos la guerra de Malvinas, ¿es algo que vos hiciste, no hiciste, lo hiciste a partir de cierto momento? Lo hice a partir de cierto momento. Mis hijos recién me escucharon hablar de Malvinas cuando, creo que fue un 2 de abril o algo así, 2 de abril, un 3 de abril, estábamos en otra localidad, Mariano Costa, cerca de Agustín Ferrari, en un colegio. Y fuimos a dar una charla de Malvinas y ahí estuvieron mis 2 hijas. Y creo que fue la primera vez que me escucharon hablar de Malvinas. Si bien convivieron con toda la locura, quizás, que significa vivir con un veterano de Malvinas, que no es fácil, somos muy particulares. Nunca les había hablado de Malvinas. Pero o al menos yo lo decía, o lo justificaba, diciendo que, ¿qué le voy a contar de Malvinas? Es todo mierda lo de Malvinas. Vos a tus hijos no le contás mierda. Le contás algunas cosas con una prospección a que sea felicidad, a que sea decisión propia, para que sean adelante, para que sean felices. No le vas a contar que decidiste suicidarte en algún momento, que tenías que levantar a uno que estaba muerto. ¿Para qué? A tu hijo le va a contar eso. Es mejor mostrarles otra manera, que es esta mirada del pueblo que tiene y el honor que sentimos mucho por esa mirada. Y por lo tanto, comportarte de cierta manera honrosa o medianamente honrosa con respecto a quien perteneces, a tu pueblo. Mis hijos sí me vieron ayudar a un montón de escuelas, en un montón de lados, haciendo un montón de obras actualmente por la gente. Nosotros lo último que hicimos fue instalamos una carrera en Merlo, corremos por soberanía, bueno, toda la historia, pero el fin era primero que la gente corra, que haga ejercicio, que se mueva, pero principalmente juntar alimentos para los comedores. Y en la primera edición fueron 6.000 personas, y en la última, que fue hace un par de meses, fueron más de 10.000 personas que fueron a correr y a donar
alimentos. Y esa es otra particularidad. Cuando había inundaciones o algo, nosotros juntábamos alimentos y aclarábamos que los juntábamos nosotros y los llevábamos nosotros, que no se lo dábamos a nadie. Y mucha gente nos venía a entregar sus alimentos justamente por eso. Dice, porque en ustedes confío. Nos entregaba esa confianza ciega, injustificada quizás, pero nosotros después le devolvíamos la constancia, las fotos de que habíamos entregado toda esa mercadería. Y sí, bueno, te repito, mis hijos recién con el tiempo supieron algo de lo que viví en Malvinas. Pero más por protección sentía yo que por otra cosa. Se tuvieron que bancar que por ahí, cuando eran chicos, pasaban el himno y yo me levantaba y lo cantaba, bueno, algunas cosas de esas sabía, sí. Comentaste, yo te había preguntado sobre qué otras personas te gustaría invitar a este ciclo de entrevistas. Sí. ¿Podemos contar acá quiénes son esas personas? Sí, sí. Así ya queda registrado y... Sí, te decía, yo soy el secretario del Centro de Veteranos de Malvinas Unidos de Merlo. El presidente es Gustavo Bellido, que formó parte del programa de ayuda, de asistencia a los veteranos, un programa de salud, que también fue, bueno, él, si lo entrevistan te va a contar, se evacuó el 13 de junio a la noche, porque estaba con pie de trinchera, estaba congelado de las piernas para abajo. Le quisieron amputar un pie ahí. Bueno, hubo una situación, entonces no se lo amputaron. Después está Juan Carlos Acosta, que es un sobreviviente del crucero General Belgrano. Está Evaristo Vargas, que tiene la desgracia de haber sido torturado, haber sido estaqueado en Malvinas, y que, mirá qué loco, después de casi 40 años, hizo la denuncia para sumarse a los juicios de lesa humanidad por los hechos de tortura en Malvinas. Está José Pérez, que participó del hundimiento el 10 o el 12 de junio con el Exocet que tiraron desde las islas. Así que sí, hay varias personas que podían aumentar el testimonio que va a quedar grabado. Bueno, bárbaro, porque hacemos redes desde vos a las personas Sí. que vos destacás. Bueno, estamos ya terminando la entrevista. Yo te quiero agradecer enormemente que hayas venido, que te hayas prestado esta serie de preguntas molestas, curiosas, que vienen por todos los ángulos, y realmente nos diste un panorama enorme, profundo, variado. Así que te agradezco un montón, Eloy, ¿sí? Esto quedará en los archivos. Bueno, gracias a ustedes.